Damos gracias al Señor. Vamos a tomarnos el tiempo para la palabra de Dios. La semana pasada, aunque era domingo de resurrección, pues el Señor me puso que hablase de lo que Él tuvo que sufrir. Lo que Él tuvo que sufrir. Cuando hablamos de sufrir, parece que, bueno, tiene que sufrir, muchos otros han sufrido. No, Él fue el único en el que Dios cargó todos los pecados de todo el tiempo sobre su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de una condenación eterna. Y estamos hablando de que la palabra dice que Él bebió la copa. Él la bebió. No empezó allí en la cruz a sentir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya fue abandonado desde el principio, desde el huerto, cuando Pedro saca la espada y le dice, no, ahora es el tiempo del enemigo. Tengo que ser entregado. Allí ya empezó el abandono. ¿Y qué es el abandono? Es la muerte espiritual. Lo que nosotros teníamos que pasar en toda la eternidad, Él la pasó tan concentrada. Tan concentrada. Entonces, sentí del Señor, dile a la iglesia, porque en la Santa Cena vemos que es el mismo Jesús. Dile a la iglesia cuando se reúnan, cuando participen de la Santa Cena, que no me olviden, que recuerden, que tengan memoria, no solo de lo que yo he hecho por ellos, sino que, además, que estén preparados, porque yo vendré a por mi iglesia como ladrón en la noche. Entonces, vimos cómo los sufrimientos de Cristo, cómo ese tiempo de separación, vemos cómo luego la resurrección, y todo eso, ¿para qué? Hay quienes solo piensan, bueno, todo esto, pues, para salvarnos. Pero es que cuando haces una investigación en la palabra, te das cuenta que era para mucho más. Entonces, cuando en un momento habla de los sufrimientos, dice, Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ellos, ¿no? Pero también vemos que en el Antiguo Testamento, como dijo a Daniel el ángel, tú serás levantado y recibirás la recompensa. Toda esa recompensa es la que Cristo ganó, la que Cristo pagó, la que Cristo cargó. Si no, ni esos, ninguno. Si Cristo no tiene la victoria, incluso los que ya se llevó anteriormente, como a Elías, tenían que venir. No puede ser. Por eso es que Él tenía que venir a cumplir toda la ley. Pero en el caso de Pedro, que todavía no conocían los beneficios que traería ese sacrificio, esa muerte y esa resurrección victorioso, todavía no conocía, dice Mateo, voy a ir dando las citas por si luego alguno quiere escuchar el audio de la predicación y quiere, pues voy a mirar yo estos textos. Porque hoy voy a hablar, pero como vamos a hablar de promesas, voy a tener que leer. Porque las promesas se leen y sabes que son de Dios. Y son sí y amén. No solo es palabra, hay que leer. Y puedes aguardártelas, ¿verdad? Guardártelas. Entonces en Mateo 19, 27, entonces Pedro dijo a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Luego el texto ya es más largo y Jesús empieza a hablar y empieza a decirle de los beneficios que recibirán los que le han seguido, los que le han dejado todo, en esta vida y en la venidera. Podríamos hablar de los beneficios en esta vida, pero bueno, ¿aquí qué beneficios? Pues mira, entrar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, los hermanos, tantas cosas. Pero eso es una de las cosas, pero también le dice, y en la otra, no da tiempo a hablar de las dos.
son interesantes. Pero yo hoy quería hablar de los beneficios que tenemos en Cristo Jesús en la otra vida. En la otra vida. Porque dice la palabra que el que tiene esa esperanza se santifica y se prepara. El Espíritu Santo está trabajando para presentar una iglesia preparada. Por tanto, aquí salen dos temas, esos beneficios, esas bendiciones que ya tienen los que son de Cristo en esta vida y en la próxima en su reino. Son dos temas, ¿verdad? Y ya digo que en la Santa Cena, cuando vemos la Santa Cena y hablamos del nuevo pacto, dice, este es un nuevo pacto o un nuevo testamento. Muchos tienen testamentos, el que ha comprado algo y tiene ya un testamento, allí pone todas las cláusulas. Es un nuevo pacto que hizo con el Padre. El antiguo pacto, ahí está como enseñanza, pero hay un nuevo pacto donde cambian las cosas. Un nuevo pacto que se basaba en promesas, pero ahora son promesas que son sí, amén, ya en Cristo Jesús. No estamos hablando ya de algo, estamos hablando de algo que ocurrirá, pero eso ya está firmado. Es un contrato, ya somos herederos, hay una herencia a la que tenemos derecho porque ya ha sido firmada con sangre y el Padre la ha aprobado a través de la resurrección. Por tanto, ya es nuestra. Tiene beneficios ya en la presente. Es una pena que a veces muchos cristianos, aunque no es el propósito hablar de la presente, por ponerte un ejemplo que se me ocurre, imagina a un cristiano que resulta que tiene hambre, pero no tiene ni una moneda para comprar comida. Pero como ha empezado el frío, va y saca del armario una chaqueta y mira por dónde, no lo sabía, pero allí tenía 50 euros. Muchas veces nos pasa con las cosas que ya son en Cristo Jesús para nosotros en esta vida. Estamos pasando hambre espiritual y el Señor nos ha llenado en el bolsillo. Pero, por eso te digo, ¿y qué hace? Hace un pacto. ¿Qué pacto hace con el Padre? Padre, toda la maldición de ellos yo la cargo para que ellos reciban bendición. Hay un pacto firmado. Tú no lo sabías. Yo no lo sabía, pero ahora me encuentro que hay un testamento donde sale nuestro nombre, sale allí nuestro nombre, Padre, y por los que han de recibir después a través de ellos, todo eso, hablando con el Padre también, ya salía allí. Por eso es que ese pacto hace nuevo todas las cosas, porque en promesas había muchas, pero el mismo Espíritu no podía venir, el mismo Espíritu que salió, que es una muerte espiritual. Estaba la promesa del Espíritu Santo, mucha promesa. Pero allí había un pacto. Y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas aún en esta vida y nuevas en la otra. Cuando hablamos de resurrección es curioso porque en el Antiguo Testamento habla bien clarito de la resurrección. Bueno, no es como en el Nuevo Testamento, pero ya Daniel, por ejemplo, dice, Daniel 12:2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en Hebreos también habla acerca de esto, de cómo murieron esperando, se consideraron peregrinos en Hebreos 11, capítulo 11, del 13 en adelante está hablando de estas cosas. No lo voy a llevar porque sé que el tiempo pasa volando. Aunque habla claro de la resurrección en el Antiguo Testamento, no es como lo que nosotros sabemos ahora. El Señor dio mucha información esos 3 años que estuvo en el desierto Pablo. Como Pedro dijo que Pablo tenía mucha revelación, mucho conocimiento, muchos lo tuercen todo, pero estuvo 3 años y él da mucha revelación acerca de la transformación que recibiremos en Tesalonicenses, en 1 Corintios capítulo 15, explica muchas cosas
de qué es lo que va a cambiar en nosotros, en nuestra naturaleza física, en nuestra condición del alma, en todo nuestro ser. Hay una transformación que va a ocurrir y os digo que está pronto. Está pronto. Los judíos de la época de Jesús, fariseos, los saduceos no, porque ellos no creían en la resurrección, pero sí los demás grupos religiosos, creían en la resurrección, pero no sabían lo que nosotros sabemos. Ellos pensaban que era más que una resurrección, una resucitación. Vamos a poner el ejemplo. Lázaro. Lázaro fue resucitado. Ellos pensaban que esa resurrección cuando viniera, pues sería una resucitación para volvernos en la misma naturaleza, pero en un estado óptimo, verdaderamente donde se recibirían, se parece en esto un poquito mucho a muchas culturas, donde en esa resurrección, pues no sé, es como el paraíso, allí nos van a dar placeres, allí nos van a dar comida, allí vamos a estar con todo lleno de bendiciones, sin ninguna enfermedad, sin ningún tipo de problemas, por siempre, ¿no? Pero eso es una idea que no es la que tiene la Biblia, ¿no? Cristo murió no para devolvernos al estado de antes, ¿no? La muerte de Cristo, lo que Cristo padeció, es tan fuerte que ha pagado no volvernos allí, sino ha pagado el cielo, ha pagado cosas grandes. O sea que el precio ha tenido que ser a tope. Muchas veces, ¿hasta dónde ha pagado? Todo lo ha pagado. Todo lo ha pagado. No solo ha pagado tu pasado o tu presente. Yo sé que el Señor también ha pagado mis pecados que me quedan por cometer mientras respire en este mundo. No digo que voy a pecar, porque si no los hubiera pagado, entonces Cristo tendría que morir de nuevo, y eso dice la palabra que no puede ser. Por tanto, Él ha cubierto mi vida por completo. Yo puedo tener esa seguridad de que en Él verdaderamente he sido redimido. Y aunque caiga, Él me levanta. Por eso es que lo que Cristo ha pagado va mucho más allá de una restauración a la naturaleza del primer Adán, antes de pecar. Antes de pecar, él no podía morir. Su anatomía, sus células se regeneraban, todo, el Espíritu Santo, dice la célula madre, no hay mejor célula la madre que el Espíritu Santo que está dentro de ti, que hace así y te restaura. Es la auténtica célula madre de Dios. El que está allí verdaderamente te regenera. No podían, eran inmortales. Porque si no hubieran sido inmortales, ¿de qué les serviría? El día que pecares morirás. Te producirá eso la muerte. Entonces repito, porque dice Daniel, capítulo 12, versículo 2, unos resucitarán, ¿verdad? Hasta hablando de la resurrección, para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cada uno, lo he dicho otras veces, pero lo digo porque sé de lo que hablo. En la resurrección, todos resucitarán con un cuerpo transformado para poder vivir eternamente al lugar donde van a ir. No es lo mismo los que resucitan para vida eterna que los que resucitan para condenación eterna. Son dos mundos distintos y tendrán naturalezas distintas. Una vez, ya hace mucho que no hablo, de cómo Dios habla en la naturaleza, en el caso de las mariposas, cómo hay mariposas diurnas y nocturnas, las diferencias morfológicas que hay entre ellas, y cómo Dios habla de la metamorfosis. Pablo habla de la metamorfosis que recibirán unos y otros, adaptados. Las diurnas se calientan al sol para poder volar. Las nocturnas no tienen sol, no tienen el calor. Se tienen que calentar a base de batir rápidamente las alas antes de emprender el vuelo. Se tienen que calentar a sí mismas porque no tienen el calor de Dios.
Tiene muchas cosas preciosas, pero eso es para otra ocasión que el Señor ponga en mi corazón. Por eso es que cada uno resucitará transformado para el lugar nuevo donde va a vivir y a pasar la eternidad. Para vivir la vida eterna en la gloria con Cristo o para vivir el horror eterno alejado de Dios y de todos sus beneficios y bendiciones. Lo que quiero hablar hoy es acerca de los cambios que van a ocurrir cuando venga Jesús, porque todo eso está en la palabra. Dios no miente, todo eso está en la palabra. La transformación que ocurrirá en los creyentes, los que estén vivos, los que hayan muerto, serán resucitados, no habrá diferencia. Para Dios tiene el mismo poder, para resucitar a los que están muertos, mandar a los huesos, como los que estén vivos para ser transformados, ¿verdad? Por eso es que esas promesas están para cumplirse pronto. Esto lo cambiará todo totalmente, totalmente. ¿Sabes lo que es totalmente? No te preocuparás, sí, Señor, y el coche nuevo que tenía, que ni lo he disfrutado, un cuerpo totalmente, un lugar totalmente, las deudas totalmente, no habrá enfermedad totalmente, lo cambia todo totalmente. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora vemos que hay algo nuevo porque el Señor está trabajando en nuestro interior, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, pero en esperanza por las cosas que van a venir. ¿Qué dice la Biblia? Por eso es que, primero, voy a hablar de 5 cosas que cambiarán cuando venga el Señor Jesús. Lo primero es una transformación de nuestro cuerpo. Karina, qué ganas tendrás que venga ya el Señor, ¿no? No es nuevo, es distinto. Incorruptible, inmortal, glorioso. Nosotros tenemos capacidades para vivir en este mundo. Necesitamos oxígeno, necesitamos agua, la alimentación. Si nos deshacen y hacemos polvo, tenemos las materias de este mundo para vivir en este mundo. Somos para vivir en este mundo. Cuando dice el texto que carne y sangre no heredará, luego os doy la cita, carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Aparentemente, pues puede estar hablando o pensando que estamos hablando las consecuencias del pecado y toda una serie de cosas. Vale, está bien. Pero está hablando de una naturaleza física, no tiene nada que ver. Nuestra naturaleza física, aunque seamos redimidos, no está apta, no está preparada para vivir en ese lugar. Las capacidades que tendrán. ¿Sabes que hay muchos animales que ven cosas que tú no ves? Las abejas pueden ver señales que tú no ves. Las aves que vuelan así, se van de tal a tal país, perciben unas corrientes eléctricas que nosotros no percibimos. Pero ningún animal ganará al ser humano glorificado, creado conforme a la imagen del Hijo, el Hijo de Dios. Ninguna. Por eso es que voy a hablar de la parte física. Y, como os he dicho, que voy a leer algunos textos. El primero está en 1 Corintios. El primero está en 1 Corintios. Muchas gracias. Capítulo 15. Vamos a leer del 51 al 53. Voy a ir rapidito porque tengo... A ver, me salían 18 páginas y al final dejé 8. O sea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo... Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Porque se tocará trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habla de metamorfosis. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra metamorfosis, que está escrita en la naturaleza, el día que os presente lo de las mariposas, que será bonito, mucho audiovisual, es una transformación total. Las orugas, ves que se arrastran, tienen muchas patas, comen de hojas, pero hay un proceso en el que todavía no son mariposas ni son orugas. Podríamos decir un poco como nosotros. Pero hay algo que está transformándose. El Espíritu Santo dice, está trabajando ya ahí dentro. Aún no se ha visto lo que seremos, dice Juan, esa mariposa que saldrá, todavía no se ha visto. Pero la transformación, fíjate hasta dónde es, que eso se llama, hay varios grados de metamorfosis. Y luego la que es total, donde lo que sale no tiene nada que ver con lo que era. ¿Cuántas patas tiene la auriga? Sin embargo, las mariposas, pocas y largas. ¿Cómo come? Con dientes. La otra come néctar. Una se arrastra, sin embargo, las mariposas diurnas siempre están buscando el sol. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que verdaderamente hay una metamorfosis. A veces preguntaban, ¿y cómo será esto posible? Los saduceos y algunos cristianos decían que esto no podía ser posible porque no entendían que Dios pudiera resucitar a uno donde ya no queda nada. Nada de nada de nada. Pero para Dios no hay nada imposible. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados, incorruptibles, semejantes al cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo empieza a explicar cómo será. Dice en 1 Corintios 15, del 42 al 44, que será transformado de lo corruptible a la incorruptible. Pablo habla de la siembra. La siembra está hablando de que verdaderamente antes no había estos nichos que hay ahora. Antes los cuerpos eran sembrados en una zanja y allí tapados. Dice, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Está hablando, los compara como algo que es corruptible. Dice 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Porque aunque tenga carne, es una carne gloriosa. Es una nueva creación. Igual como Dios creó la primera creación, hay una segunda creación en Cristo. Él es el primogénito de la nueva creación. No es que Él haya sido creado, pero ha sido creado un nuevo hombre glorioso, incorruptible, que el Hijo de Dios toma ese cuerpo y esa misma, como una maqueta, será la que reciban todos los que son de Cristo. Todo el cuerpo físico e incluso parte de Él, ¿verdad? Por eso, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Fijaros, dice Filipenses 3, 20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Luego, fijaros bien, porque ya os he dicho antes, que este cuerpo ya no solamente es por el pecado, sino porque la propia naturaleza no está preparada para vivir en el lugar
donde el Señor quiere llevarnos. Y donde dice en 2 Corintios 5, versículo 1 y 2, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no hecha de manos, eternas. Cuando habla del edificio está hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de una naturaleza que se deshace, pero Él la ha preparado. Yo hace muchos años, una vez, no sé, de esa que a veces piensas, y me lo estuve planteando como en los ordenadores, cuando no sabía lo que es el hardware, lo que es la parte física y lo que es la parte, entonces te das cuenta de que en los ordenadores a veces salen otros con una memoria RAM, con unas capacidades, el propio ordenador, hablo del ordenador, la parte física, ¿no? Con unas características, vuela, mil cosas, pero otra cosa es la parte del alma, podríamos decir, donde tú has guardado los recuerdos, las fotos, las cosas, no tiene nada que ver, ¿no? La resurrección está hablando de algo tan perfecto, porque normalmente todo va evolucionando y va perfeccionándose. Pero cuando hay algo que ya es lo total, perfecto, que nada puede ser más perfecto, de eso estamos hablando, hermanos. Resucitaremos con un cuerpo donde es el mismo cuerpo del Hijo de Dios, del Dios Hijo, con unas capacidades y unas dimensiones, luego lo leeremos, donde dice la palabra que veremos a Dios cara a cara. Algo fuerte. Ahora no podemos. Dice, ahora no podemos. Sería fulminante. Por eso es necesario una transformación de esa dimensión tan grande, ¿verdad? Por eso dice, porque tenemos morada terrestre, dice, manos eternas en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nueva habitación celestial, de esa nueva naturaleza celestial, ¿verdad? Este es el plan de Dios, ¿ve? Este es el plan de Dios, que reflejemos la gloria de Cristo. No solamente hay quienes hablan de como que Cristo sufrió, Cristo sufrió hasta donde no podemos ni imaginarnos, solo para salvarnos. O para volvernos al estado del primer Adán. Pero ahí que no muera. No. Los sufrimientos de Cristo son mayor de lo que nos pensamos, porque cubre todo eso y mucho más. Y el Padre lo aceptó. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Precisamente, luego en Efesios 5, 25, 27 está hablando de esa transformación, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, lo pone como ejemplo de Cristo, cómo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, Efesios 5, del 25 al 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que la transformación física es lo máximo. Lo máximo. Ya no es una naturaleza física, es una naturaleza física gloriosa. Que el mismo Jesús la sigue llevando y la seguirá llevando. Sigue siendo Dios. Pero con un cuerpo humano que Él tomó, no solamente tomó para ir a la cruz y luego se despojó de Él, no, ni mucho menos. Él lo tomó. Es la nueva creación. El primogénito de lo más glorioso en cuanto a la creación. No hay nada físico creado más glorioso que la creación que es en Cristo Jesús. Y la cual Dios nos tiene preparado para nosotros.
Pero hay otro punto. Ahora hemos hablado del cuerpo físico, pero ¿y de la liberación del pecado y de la corrupción? Porque ahí es otro tema, ¿eh? Desde que pecó Adán y Eva, la raza humana es esclava del pecado, está en corrupción, está en condenación. Y vemos que fue Adán, ellos fueron los que se apartaron y se escondieron de Dios. Pero porque ya había el pecado ahí dentro, que les empujaba a desconfiar de Dios, a juzgar a Dios, a decir que Él es el culpable, en vez de reconocerlo ni echárnosla. No. Entonces, fijaros bien, hay un texto que yo os he leído a veces, que me gustó mucho, el día que el Señor me lo puso no me puedo olvidar, porque a veces uno está ahí como, no sé, pero es una versión interdenominacional. Efesios 4:30. No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello que os distinguirá. Es una marca. ¿Para cuándo? Para el día de la liberación. Ahora aquí ya no está hablando del cuerpo físico. Ahora está hablando de la mancha, del pecado que hay en nosotros y de la corrupción, porque eso es corrupción, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la esclavitud que hay al pecado, porque aunque somos salvos, Cristo ya ha pagado, ojo, Cristo ya ha pagado, yo por fe, yo acepto, ¿verdad? Delante de Dios. Pero sin embargo veo la lucha que tengo dentro de mí, de la carne contra el espíritu. Y esa esclavitud que me arrastra, que me empuja, que tengo que estar luchando contra ella. ¿Verdad? Pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos hace esclavos. Y afecta tanto a nuestra alma como a nuestro cuerpo, a toda nuestra naturaleza. Entonces aquí está hablando de esa esclavitud al pecado y de esa condenación, ¿vale? Porque si tienes un cuerpo glorioso, también tiene que trabajar esa área. Sabes que tienes esa área dentro de ti, pendiente de solucionar. En Génesis 3, 17 y 19 vemos cómo la maldición, esta que cae por causa del pecado, cae sobre la tierra y sobre todo lo que es contaminado por el pecado. ¿De acuerdo? Me salto de leer todo el texto. Y la incapacidad humana, hermano. Hay muchos que tienen ese problema y no pueden dormir. Y está rumiando ahí, se despierta y ha dormido 1 hora y está ahí rumiando. No quiero rumiar, no quiero, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué? Ay, mira, le voy a hacer daño a este porque me ha hecho mal a mí. Yo ya estoy maquinando ahí todo eso que está dentro de mí. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta condición? Como soy esclavo me empuja a lo que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí, dice Pablo en Romanos 7:24. Pero hay una promesa de liberación de esto también, que podemos ya disfrutar, en parte, porque he dicho muchas veces, a un demonio se le puede expulsar, pero la carne no la puedes expulsar, no la puedes convertir y no la puedes matar. Eso se da cuando venga Cristo. Es otra área, no es la física, es algo que está ahí dentro de nosotros. O sea que si Jesús os hace libres, seréis verdaderamente libres. El hombre no puede, Pablo no puede, dice, miserable de mí, él lo reconoce, gracias a Jesucristo que me ha librado. Estamos hablando de eso. Esa liberación futura, fijaros bien, porque también la creación misma será liberada de toda la esclavitud, de la corrupción, ¿verdad? Y Dios enjugará Romanos 8, del 21 al 25, si podéis en casa, lo leéis, porque habla
de esa liberación, no solamente física, sino de esa liberación del pecado y de la contaminación y de la esclavitud, ¿verdad? De forma que damos gracias. Y dice Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa liberación está ahí. Hemos sido liberados de la condenación por la sangre de Cristo. Pero vemos que ahí está la raíz. Y estamos esperando la liberación total. Yo una vez comenté, una vez reflexionando, claro, hay quien no sabe mirarse adentro de sí mismo. No saben analizarse y ver lo que viene de la carne o lo que viene del espíritu. Pero es una pena. Y yo un día pensando, digo, mira, el día que se ha transformado, así, ¡buah!, en un abrir y cerrar de ojos, al que le dolía los huesos, ya no le dolerá. Pero yo he pensado, digo, mira, lo mayor que va a ocurrir en mí es eso que tú no notas, la liberación del pecado. La liberación del pecado en mí. La liberación de la corrupción de la mente, de los deseos, de todas estas cosas, ¿verdad? Por eso que así seremos. Bien, hemos hablado de la transformación de nuestro cuerpo físico como beneficio de lo que Cristo sufrió para que tuviéramos ese nuevo cuerpo, el cual ya ha sido creado, no es que tenga que ser creado, ya ha sido creado y lo mismo que Él, así seremos nosotros transformados. ¿De acuerdo? La liberación del pecado y la corrupción y la completa y perfecta comunión con Dios. Fíjate bien de lo que hablamos. La comunión con Dios se perdió en el Edén. El Señor venía y paseaba. El Jehová, el yo soy, el Creador, venía y paseaba, hablaba. Y esa comunión se perdió. El hombre, después del pecado, se escondió. Había muerto espiritualmente. Había perdido la unción. Había perdido toda eso, la santidad. ¿Verdad? Entonces resulta que nosotros tenemos ahora comunión con Dios. Eso es lo de esta vida, que sepas que sí, que el velo ya ha sido rasgado. Ha sido Dios el que ha dicho, hijo mío, si tú crees en Jesús, eres hijo mío, puedes entrar a mi presencia. Pero aquí estamos hablando de una comunión todavía mayor, que eso viene con los beneficios de lo que Cristo ha pagado por nosotros y el Padre lo ha resucitado afirmando en esa victoria, ¿verdad? Entonces tendremos una completa y perfecta comunión con Dios. Por eso es que dice que Dios morará con nosotros. Ahora oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Vale. Pero entonces, no. Dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. En la segunda venida de Cristo, la comunión con Dios será perfecta y eterna. ¿Ale? ¿Hasta dónde? ¿Pero podremos verle? ¿O no podremos ver a Dios? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dice, porque Romanos 8:29, fijaros bien, ¿el Hijo puede ver al Padre? Él es Dios. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser hijos y transformados como Jesús nos permite, como dice la palabra, dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara, como un hijo ve a un padre.
transformados conforme a la imagen de su Hijo físicamente. Y también, verdaderamente, le veremos cara a cara. Esto es lo que pagó Jesús. No solamente pasear por el jardín del Edén allí con ellos, sino que ahora el hombre va a pasear con Dios cara a cara en su presencia, delante de Él. Si los ángeles se presentan, el Hijo no tiene problema. El Hijo dice, porque lo que antes conoció, seamos hechos conforme a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Papaíto. No vendremos como aquí, ¿no? Papaíto, que me duele aquí. Papaíto, que tengo este problema. No, no. Aquello será una relación. No te lo imaginas, no te lo imaginas, no te lo imaginas. Dice 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Además, como esposa, no necesita presentación. Es hermoso. No sé, ¿cuántas ganas tendrá Jesús ya de que vayamos con Él? Yo siempre he pensado, porque me gusta así la astronomía, no la astrología, la astronomía, con lo grande que es el universo. Todo eso es el huerto de Dios. Para nosotros nos parece inmenso, pero un Dios tan inmenso que puede estar en todas las partes, ¿cuánto habrá que Jesús querrá enseñar cuando lleve a su esposa, amada mía? Mira, mira mi reino, mira mi casa, mira. Es hermoso, ¿verdad? Y además, fíjate que no solo tendremos una comunión perfecta con Dios, todo esto gracias a lo que Cristo pagó, que sepas que esto viene y no tarda, como le dijo a Habacuc. Ponte en la atalaya porque viene y no tarda. Prepárate. Sino que además los sacrificios de Cristo, algo que cuesta. ¿Cómo es posible que este barro, cómo es posible que esta naturaleza, cómo que esto el Padre haya querido que participemos de la majestad y de la gloria del Hijo? Nos ha hecho participantes, que podamos por la gracia, porque hasta los ángeles están sorprendidos, los ángeles de Dios me refiero, de la gracia de Dios, de cómo la justicia de Dios y el amor de Dios en Cristo Jesús, para su gloria, los mismos ángeles, promesas de participar con Jesús de su gloria, ¿verdad? Somos herederos y coherederos, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, y coherederos con Jesús. Él es Dios en su naturaleza, pero se ha hecho hombre. Nosotros no somos Dios, pero Dios mora dentro de nosotros. Eso ya es glorioso, eso ya es glorioso, hermanos, eso ya es glorioso. Pero coherederos, fíjate, Cristo habla en Apocalipsis de cosas, porque normalmente los primogénitos reciben más herencia. Pero Él es Dios, estamos hablando de primogénito en cuanto a una naturaleza humana gloriosa. Y en cuanto a una naturaleza humana gloriosa, Él nos lo da todo. No es que diga, mira, yo me quedo con casi toda la parte como primogénito. No.
Yo he muerto para ser el primogénito de una nueva creación de la cual tú te beneficias al 100%, no al 10%, al 100%, ¿verdad? Coherederos con Cristo. Es algo grande. Hasta los ángeles de mayor rango están deseando la manifestación de los hijos de Dios, de la esposa de Cristo, de esa naturaleza gloriosa que ha sido creada en Cristo para nosotros, porque Él no lo necesitaba, pero nosotros, Dios la ha querido, manifestando con Él en gloria. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, sabes que si hemos sido ingestados en Cristo, la vida de Cristo fluye por la vid, separados de Él, no. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Ahora no, dice Pablo, ahora no se ve. Cuando Él, nuestra vida, la vida suya que fluye a través de ese cuerpo nuevo glorioso, entonces seréis manifestados con Él en gloria y reinaremos con Él. Por eso es que todo esto y más detalles habla la palabra, están ahí las promesas. Algo que estaba a punto, le dijo a Daniel, mira Daniel, todavía falta mucho para esto. Tú ve, duerme y descansa. Pero en el tiempo del fin, cuando empiecen ciertos acontecimientos, levantar vuestras cabezas, los que estéis vivos, porque el Señor viene. Pasarán cosas fuertes. Está todo evolucionando. Ves que está el mundo entero como un dominó de esos que los estás así revolviendo, y todo eso está gestionando algo que va a pasar. Porque tiene que pasar, porque la Biblia dice que tiene que pasar. Pero cuando eso empieza, no pasará una generación, estamos hablando de 40 años. Y para mí que ya ha empezado el tiempo del fin. No es lo mismo cuando empieza el tiempo del fin que cuando acaba el fin del tiempo, que entonces cuando viene el Señor. Pero en esa generación. Pero una cosa es cuando veáis que esto es que el Señor viene pronto, no, cuando ya empieza el tiempo del fin. Y estamos en esos tiempos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? En fin. Fijaros bien. Me queda un tema. Creo que es importante. Creí que había llegado. Me queda un tema. Porque a veces pensamos nosotros que Cristo ha venido solo, todo eso para salvarnos. ¿Sabes que el sacrificio de Cristo fue para mucho más grande? No digo más grande que nosotros. Abarca unas dimensiones que a veces muchos cristianos ni lo saben. Vamos a leer, fijaros bien. El sacrificio de Cristo abarca a toda la creación de Dios. Ahora lo leeremos en los textos. ¿Qué significa a toda la creación? Toda la creación es toda la creación. Habla del cielo. El cielo fue convulsionado. ¿Sabéis que Satanás se rebeló y arrastró a una tercera parte? El sacrificio de Cristo es para poner orden. También Adán, por engaño, y Eva pecaron contra Dios. El sacrificio de Cristo también fue para eso. También dijo Dios, por culpa tuya y por tu causa, pues cuanto a ti te puse como Señor de la creación, la tierra va a ser maldita. Y ahora veremos que el sacrificio de Cristo lo abarca todo. Os lo voy a adaptar como lo he ido escribiendo. El cielo fue convulsionado y Dios cuestionado. Dios fue cuestionado. Una tercera parte de los ángeles se rebelaron juntos con Satanás.
El ser humano fue engañado y también pecó contra Dios. La naturaleza fue sujeta a maldición por causa del pecado. El sacrificio de Cristo limpia toda la contaminación del pecado, del reino de Dios y de la creación. Pone orden en todo. Yo me acordaba al decir esto de unas palabras, porque ya lo he comentado otras veces, que Mateo 25:41 dice: entonces, cuando llegue su momento, que pone el sacrificio de corte, Cristo tiene toda la autoridad legal, Dios tiene todo el poder. Dios no necesitaba hacer las cosas, pero Dios ha querido poner leyes y Cristo las cumplió. Y tiene todo el derecho, el único que puede abrir el libro de la vida. Desde entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios echará eternamente a un lugar creado por Él fuera de su reino. En su reino no va a haber mal ni mancha de corrupción. Eso fue creado después del pecado para echar fuera de su reino al pecado y a los pecadores que no quieren saber, es muerte, que se apartan de Dios, ¿no? Entonces, fijaros bien lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, y vamos a leer del 20 al 22. Porque ya no es cuestión de nosotros. Dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino que por causa del que la sujetó en esperanza. Hasta la creación, el mar, las plantas, la naturaleza, las cosas que están pasando, todo eso, aunque ya Satanás fue echado, porque Jesús dice: yo vi cómo fue echado a tierra, despojado, ya no tiene nada en él, es el príncipe de las tinieblas, pero con eso y todo, dice, fue todo sujeto a esperanza. Y eso es lo que la misma creación dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación también necesita, y para eso vino Cristo. Los cielos necesitan ser puestos en orden. Nuestras vidas también, por libertad de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y la tierra está convulsionándose, todo está convulsionándose. El hombre que estaría ahí para protegerla y para cuidarla está destruyéndola. Por eso hay una promesa de restauración. La promesa de restauración de la naturaleza. Por eso es que yo cuando descubrí este tema me emocioné. No solo soy yo, Cristo ha venido para más. Para restaurar todo. Para quitar todo pecado y toda contaminación y echarlo a un sitio, como leía Daniel, unos resucitarán para una cosa y otros para otra. Dice Isaías 65:17, porque allí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios crea, su naturaleza ha sido tocada, contaminada, pero es de Dios. Los cielos son limpiados y todo restaurado. Y en Apocalipsis 21, 1-5, dice Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios lágrima de todos ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y todo esto por qué? Porque lo que Cristo padeció lo cubre todo. No solamente era cargar con nuestro pecado, no solamente era no, lo abarca todo. Cuando Cristo estaba allí, Padre, ¿por qué? ¿Cómo Él bebió? ¿Cómo Él pasó todo? Y descubre que Cristo dice, y por medio de Él, Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de Jesús. Todo, hermano, todo. Por eso es que, ¿qué debemos hacer mientras esperamos la venida de Cristo? Perseverar. Tener comunión, porque la comunión es de lo más hermoso que nosotros tenemos, más que los propios milagros. Es la comunión, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de decir, Señor, sé que pronto voy a verte cara a cara. Señor, sé que pronto voy a tener un cuerpo glorioso como el de tu Hijo. Señor, y habla de las cosas que van a ocurrir. Dísela, Señor, yo sé que tú eso lo vas a hacer. Ten comunión con Él. Ilusiónate, porque Él ha pagado un gran precio. Dice, no te olvides cada vez que os reunáis y celebréis la Santa Cena, recordad todo eso y que yo vengo a cumplir todo eso que he prometido. Eso es sí y amén. Por eso es que la comunión debemos aprovechar mientras estamos aquí, ya en comunión. Señor, es como los que se hablan por teléfono. Amada, te quiero porque qué ganas tengo ya de verte. Puedes decírselo, Señor. Todo el que tiene esta esperanza, dice 1 Juan 3:3, en Él se purifica a sí mismo. Se lava, se perfuma, se plancha, porque va a venir el Rey, su amado, su esposo. Y el Espíritu Santo está haciendo para hacer esa transformación posible por la gracia, porque Cristo ya pagó todas nuestras deudas, somos libres, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Prepárate, prepárate. Tenemos también, dice, consideraos que sois embajadores. Estamos ahora aquí, no soy de este mundo, pero sois embajadores hablando en el nombre de Cristo a los demás que se reconcilian con Dios. Habla a Jesús, de Jesús, habla, reconcíliate con Dios, ¿verdad? Y, sobre todo, dice en Juan 15:4, conocemos es de la vid, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Todo esto y mucho más llega a decir la palabra. Por mucho que tú quieras, lo que ojo no ha visto, ni puede subir a la mente humana, es lo que Dios tiene preparado para los suyos. Para los suyos. El hecho de que no lo puedas llegar a pensar en totalidad y no lo puedas ni siquiera visionar, no quiere decir que no te puedas ilusionar. ¿Vale? Yo estoy seguro que si ahora mismo os llega una carta de un familiar que no sabíais ni que teníais y que os ha dejado una mansión preciosa en Lérida, por ejemplo, un castillo, toda una serie de cosas, ¿estaríais? ¿Cuándo me llevas, nene? Llévame, que yo no tengo coche, por favor, llégame, que tengo aquí los papeles, que ahora en mi casa, ¿no? ¿Cómo deberíamos estar? Dice el final de Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que el Señor os bendiga, que te alegres con lo que es la herencia que Cristo...